Hola, mi nombre es Franchi Montilla y a continuación les haré un video sobre procesos verbales y verbales sumarios en Derecho Procesal Civil Especial. En esta sesión exploraremos los aspectos claves de sus procesos judiciales, desde su definición y características hasta su aplicación práctica en la resolución de conflictos civiles. Mi objetivo es proporcionar una comprensión clara y detallada de estos procesos para que tengan una visión clara de los procedimientos judiciales y puedan aplicar estos conocimientos en la práctica jurídica. Para eso es necesario que tengamos en cuenta el Código General del Proceso, ya que vamos a estar revisando los artículos y haciendo un breve análisis. Vamos a empezar con la acción procesal. La acción procesal es la atribución que le otorga el Estado a todo sujeto de derecho para acudir a la jurisdicción. Esto pues no se predica entre las partes, es una relación entre una persona que tiene un derecho vulnerado y el Estado, es decir, es una prerrogativa, es una facultad. La relación entre el demandante y el Estado es poner en acción. Poner en acción, es decir, poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, con el fin pues, de que a ese caso en concreto se le aplique la justicia y se le reconozca el derecho vulnerado. Para ello pues está la rama judicial. El Estado le otorga al juez la facultad de administrar justicia. Eso se llama competencia. La competencia se materializa con la demanda. La demanda, como ya sabemos, es un documento formal porque debe cumplir unos requisitos formales y es un documento pues escrito. Es la forma de cómo se concretiza esa acción procesal. La razón de la demanda pues son las pretensiones. El objeto de la demanda es garantizar ese derecho, esa pretensión que se está dando dentro de la demanda. Esta demanda pues vincula a otra parte procesal, es decir, al demandado. Las partes pues son los extremos del litigio. La relación entre el demandado y el Estado, denominado el derecho de contradicción procesal, es la posibilidad que le otorga el Estado al demandado para que éste pueda ejercer su debido proceso, es decir, su derecho de contradicción y defensa. Esta se materializa con la contestación de la demanda. Vamos a tener en cuenta los presupuestos procesales establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, que son aquellos requisitos indispensables, necesarios pues, para que el proceso se tramita con la regularidad necesaria y que pues, pueda proferir una sentencia de fondo. Se busca pues, que no exista irregularidades que afecten la validez del mismo. Como primer presupuesto procesal tenemos la demanda en forma. Es decir, que la demanda reúna todos los requisitos formales del artículo 82 del Código General del Proceso y siguientes. Tenemos también la competencia del juez, que el funcionario judicial pues, sea el asignado por la ley, determinado por los factores de competencia objetiva, subjetiva y funcional. Tenemos el ius postulandi, que es el derecho de postulación. Para intervenir pues, se requiere ser un abogado. Tenemos que tener en cuenta que nadie puede litigar en causa propia o ajena sin ser abogado titulado, pues para que el proceso sea tramitado normalmente. Tenemos la capacidad para ser parte, que esto se predica de toda persona que es sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad para ser parte pues, son todos los que tengan capacidad de goce. También tenemos la capacidad para comparecer en juicio, que son las personas que pueden desarrollar actividades procesales, o sea, pues los capaces dispositivos. La legitimación en la causa, que es la relación que debe existir entre las partes para poderse causar un litigio. Como ejemplo tenemos pues, que una persona que nunca ha trabajado pues, digamos, en una notaría de Popayán podría demandar laboralmente. ¿Qué dicen ustedes? Pues la respuesta es sí, porque el Estado le está proporcionando la acción procesal, que es la prerrogativa que el Estado pues, le da a la persona para que ponga en funcionamiento ese aparato jurisdiccional. Bien, entonces, ¿cuáles son los trámites dentro del proceso declarativo? Tenemos el proceso verbal establecido en el artículo 368 del Código General del Proceso, que nos establece que será tramitado como un proceso verbal todo asunto que no sea sometido a trámite especial.
Tenemos el verbal sumario establecido en el artículo 390 del Código General del Proceso. En los procesos declarativos tenemos el puramente declarativo, que es cuando la sentencia declara la existencia de un derecho. Ejemplo, la disolución conyugal. También podremos decir que una persona que tiene posesión de un lote, digamos Juan, hace un proceso judicial para que lo declaren propietario. Entonces, esta figura declara al señor Juan propietario. Está también el declarativo constitutivo. Esta figura es cuando la sentencia crea, modifica o extingue una relación jurídica sustancial o un derecho. Ejemplo, la filiación, la disolución de la sociedad conyugal. Digamos que Pepita y Juan están casados. Y uno de ellos instaura una demanda de divorcio. Se demuestra pues la causal, el juez declara a las personas solteras, disuelve la sociedad conyugal. Esta figura pues disuelve la sociedad conyugal. Tenemos el declarativo de condena. Este declarativo de condena es cuando la sentencia impone una condena. Por ejemplo, el pago de alimentos, la filiación de paternidad, que después se hace con la prueba de ADN, el juez declara la paternidad, se modifica la relación jurídica, cambia el registro civil, el apellido, el estado civil, o también, digamos que en un accidente de tránsito. El juez declara civilmente responsable a quien ocasionó el daño emergente, el lucro cesante, el pago de una obligación. Los procesos declarativos tienen dos procesos generales, proceso verbal y verbal sumario. También pues establecen unos procesos que son especiales. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo me voy para verbal y cuándo me voy para verbal sumario? Es indispensable que tengamos en cuenta que la regla general depende de la cuantía del proceso. Existe mayor, menor cuantía. Mayor cuantía le corresponde al juez civil de circuito en primera instancia y la menor cuantía corresponde al juez civil municipal en primera instancia, ambos pues en segunda instancia. Tenemos que tener muy en cuenta que antes de demandar debemos analizar si es procedente adelantar la conciliación como requisito de procedibilidad establecido en el artículo 68 de la ley 2220 del 2022. Entonces, la conciliación es un método alternativo de solución de conflictos. Es una forma que la ley ha establecido para no tener que llegar pues a la administración de justicia. ¿Cuál es la finalidad de este método? Pues lo que busca es que se descongestione el aparato judicial del Estado, que los problemas y conflictos se solucionen sin tener que llegar a la administración de justicia. ¿En qué caso se acude a la conciliación? Estos están en los asuntos susceptibles de conciliación, que pues se da como requisito de procedibilidad, con excepción de los procesos divisorios, de expropiación y cuando sea la demanda con indeterminados. En el requisito de procedibilidad no es un requisito subsidiario, ni en todos los asuntos, solo son en los que son susceptibles. Entonces, ¿cuáles son susceptibles de conciliación como requisito de procedibilidad? Son aquellos asuntos donde el derecho es conciliable, es decir, cuando son inciertos y discutibles. No se requiere cuando los derechos son ciertos e indiscutibles. Existen dos clases de conciliación prejudicial. Está la de derecho y la de equidad, dependiendo pues de quién la solicite y dependiendo pues del centro de conciliación. El trámite de esta conciliación se debe hacer una solicitud de conciliación, ya sea en derecho o en equidad. Se va a designar un conciliador y el conciliador va a citar, es decir, va a notificar a la audiencia de conciliación a los intervenientes. ¿Qué puede pasar? Aquí puede pasar que comparezcan o que no comparezcan. La conciliación en derecho pues se va a adelantar conforme al ordenamiento jurídico vigente. La puede presidir un abogado o un estudiante de derecho.
debe intentarse en el menor tiempo posible. La conciliación, por su parte, la conciliación en equidad, la puede presidir cualquier persona que haya estudiado Derecho. Esta pues será un fallo equitativo y lo más conveniente al caso. En esta no importa lo que digan las normas jurídicas. En esta pues se diligencian las partes, que serán el querellante y el querellado. El conciliador, debemos tener en cuenta que no toma decisiones, es un tercero imparcial, independiente. Él solamente va a dirigir la conciliación. Es un mediador que va a proponer acuerdos, que va a proponer arreglos. Ante un centro de conciliación se hace la solicitud y el conciliador pues hace la citación expresamente a las personas. Los centros de conciliación deben hacer pues asignar el conciliador, el cual va a citar a la conciliación al querellante y al querellado. Esto pues de acuerdo al artículo 20 de la ley 640/2001. El artículo 22 establece la inasistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Se va a levantar un acta de fracaso de no comparecencia en derecho. En equidad pues esta figura no opera. El requisito de procedibilidad ya se agotó. El que coloca pues la sanción es el juez en el futuro proceso contra la parte pues que no asistió. Si se justifica la ausencia no va a tener sanciones, pero se va a agotar el requisito de procedibilidad. Si la parte no comparece dentro de los 3 días, se va a tener un indicio grave a las pretensiones y a las excepciones de mérito. Estas pretensiones son un medio de prueba, aunque pues no es una prueba reina, el juez puede llevar a conclusiones que son acertadas. ¿Qué valora el juez pues para resolver el conflicto? La posibilidad pues que le da el legislador al juez para razonamientos lógicos, para inferir cierto hecho, deducir, inferir que ciertos hechos son ciertos. La conciliación en derecho, si no se justifica, se va a tener multa y el indicio grave que es pues, el imposible proceso judicial. Y la conciliación en equidad va a ser solo la multa. Cuando no comparecen a la conciliación las partes, pero no concilian, se debe llenar un acta de no conciliación. Y con este documento se pasa el proceso porque se agota el requisito de procedibilidad. La conciliación puede ser total, que es cuando se concilia totalmente la obligación, y prestamento ejecutivo, es decir, título ejecutivo. Si incumple se demanda ya no por el declarativo, sino por el ejecutivo. Y también está la conciliación parcial, que es cuando no se concilia todo, pero se renuncia a los derechos totales dentro del acta como tal. Entonces, ya agotada la conciliación prejudicial, se hará la demanda. Pues si la conciliación prejudicial no prosperó, se hará la demanda. La demanda es un escrito técnico, formal, donde se materializa la acción procesal. Es la manera de cómo se puede acudir a la protección del Estado. La demanda me va a determinar cuál es el marco jurídico, el camino pues para desarrollar el proceso. Los requisitos de la demanda están establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, donde establece: salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. Primero, la designación del juez a quien se dirige, es decir, la competencia del juez. Segundo, están los nombres y domicilios de las partes. Las partes pues deben tener capacidad para ser parte, capacidad para comparecer, y si son personas jurídicas, pues el mismo. Como numeral 3 tenemos el nombre del apoderado, que es el derecho de postulación y postulante. El cuarto, lo que se pretenda expresado con precisión y claridad, es decir, las pretensiones. Y estas pretensiones no se deben excluir entre sí, es decir, que no choquen. El motivo por el cual pues, se demanda, en razón por la que se demanda. Por ejemplo, digamos una bomba de combustible. Entonces, la parte tiene como pretensión que se cancele el contrato y también que se declare terminado el contrato y pagar prejuicios. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque las pretensiones se están excluyendo entre sí. Hay una indebida acumulación de pretensiones. Como número 5 tenemos los hechos pues, que le sirvan de fundamento a las pretensiones. Debidamente determinados, clasificados y numerados.
Numeral 6. La petición de pruebas que se pretende hacer valer con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que los aporte. Aquí se está hablando de la petición de las pruebas. Y se debe seguir el ítem de las pruebas, que es pues el camino de las pruebas, que es solicitud y presentación de las pruebas, el decreto de pruebas, la práctica de la prueba y la valoración de la prueba. También tenemos como número 7 el juramento estimatorio cuando sea necesario. También está establecido en el artículo 206 del Código General del Proceso, que es un medio de prueba y es un requisito en el artículo 82, que es pues el requisito de la demanda. Pero no es en todo proceso, depende de lo que de lo que se está solicitando. Hay dos casos en los cuales el juramento estimatorio no es necesario realizar. Y es cuando hay daños patrimoniales, es decir, cuando hay esos perjuicios morales, los perjuicios de perder a alguien o digamos de perder una parte del cuerpo. Esto se debe tasar la indemnización con la tabla que existe y lo máximo pues son 1000 salarios mínimos y esto pues lo estableció la Corte. Tampoco es necesario el juramento estimatorio cuando se encuentre un incapaz entre las partes. Ese juramento queda como medio probatorio para el juez. El numeral 8 establece los fundamentos de derecho que pues van a respaldar la demanda. Número 9, la cuantía del proceso cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite. Esta cuantía es pues para determinar la competencia y la naturaleza del asunto. Numeral 10, el lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes y sus representantes van a recibir pues las debidas notificaciones. Y el número 11, lo demás que indique la ley. Bien, entonces, luego de esto se va a admitir o inadmitir la demanda. Esta va a ser la primera actuación del juez, que va a hacer admitir, inadmitir o rechazar la demanda. Y el juez, pues como ya sabemos, se va a pronunciar a través de providencias. Entonces tenemos clases de providencias, tenemos los autos interlocutorios. Estos autos interlocutorios van a resolver los asuntos importantes del proceso, es decir, tienen una motivación, van a resolver algo importante. No es una sentencia, pero el juez debe motivarla. Están los autos de sustanciación. Estos son aquellos que abren o cierran un trámite, es decir, dinamizan el proceso, le dan desarrollo al proceso judicial y no requieren ser motivados. También tenemos las sentencias. En esta, el juez decide sobre las pretensiones o excepciones de mérito. Entonces, ¿qué recurso procede contra un auto? Bien, entonces la regla general es que el recurso es el recurso de reposición, sin importar que sea interlocutorio o de trámite. El artículo 318 del Código General del Proceso establece que cuando la norma lo dicta se puede apelar un auto. Por su parte, el artículo 321 establece la procedencia, y es que son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dictan en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia, establecidos en el artículo 90 del Código General del Proceso, que establece admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Mediante auto no susceptible de recurso, el juez declarará inadmisible la demanda solo en los siguientes casos. Primero, cuando no reúnan los requisitos formales, los que ya mencionamos del artículo 82 del Código General del Proceso. Segundo, cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley. Tercero, cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.
Esto es cuando debemos evitar pues que haya una indebida acumulación de pretensiones, eso pues ya lo acabamos de mencionar. Número 4, cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante. Aquí se está haciendo pues inferencia a la capacidad para comparecer al juicio. Quinto, cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso. Aquí se está hablando del derecho de postulación. Séptimo, cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Y en estos casos, pues el juez señalará con precisión los defectos que adolezcan la demanda para que el demandante lo subsane en el término de 5 días, so pena pues de rechazo. Y vencido el término para subsanarla, el juez decidirá si la admite o la rechaza. Continuando con el temario, vamos a ver la admisión de la demanda. El juez va a admitir la demanda cuando reúna los requisitos formales de la demanda establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, cuando tenga competencia, cuando tenga jurisdicción y cuando no exista caducidad de la acción. Es importante recordar que cuando falta un litisconsorcio necesario no es causal ni de inadmisión ni de rechazo. La admisión se debe llegar al litisconsorcio necesario. En el auto admisorio, el juez va a ordenar los documentos o pruebas pues, que hagan falta en la demanda. La notificación, de acuerdo al artículo 291 del Código General del Proceso, inicia el proceso judicial y se notifica a las partes. Al demandante se va a notificar por estado y al demandado, como es su primera oportunidad de conocer el proceso, se va a notificar personalmente. Con la notificación, pues se surge el traslado. Es muy importante tener en cuenta las medidas cautelares, y es que cuando se solicitan las medidas cautelares en la presentación de la demanda no se debe remitir copia de la demanda al demandado, esto pues al momento de la presentación de la demanda no se debe hacer. Y pues por el contrario, cuando estas no se soliciten al momento de la presentación de la demanda, deberá enviársele copia de esta a la parte demandada, pues por mensaje de datos. Las notificaciones de acuerdo al decreto 806 de 2020. En el caso que inadmitan la demanda y se haya solicitado práctica de medidas cautelares, se deberá enviar al juzgado y al demandado dentro de los 5 días siguientes el escrito de subsanación de los errores de la demanda. En el caso pues que admitan la demanda y no se haya solicitado medidas cautelares, el demandante enviará copia del auto admisorio al correo pues, del demandado. Si por el contrario solicitó medidas cautelares, el demandante junto con el auto admisorio deberá enviar la demanda y sus anexos por correo al demandado. En caso que se desconozca el correo electrónico de la parte, se debe remitir la copia de la demanda y los anexos en correo físico. Y será una causal de inadmisión de la demanda, si no se adjunta el correo electrónico de las partes, ya que pues esto es una obligación de la persona que está solicitando la demanda. El artículo 92 del Código General del Proceso establece el retiro de la demanda. Esta es una oportunidad que tiene el demandante de renunciar a la acción civil. No requiere ninguna sanción al demandado por retirarla y tampoco necesita un auto que autorice el retiro. Él pues podrá retirarla hasta antes de haberse notificado a la parte, con la excepción que se hubieran practicado medidas cautelares. En este caso pues debe ser autorizado por el juez por medio de un acto y un incidente por perjuicios, salvo acuerdo pues
salvo el acuerdo que hayan establecido las partes. En este caso, podrá retirarse la demanda de manera posterior a notificación del demandado, pero en este caso será un desistimiento expreso, pero en este escenario. También es importante tener en cuenta que se puede retirar la demanda siempre y cuando no se hayan presentado medidas cautelares. El artículo 93 nos establece la corrección, aclaración y reforma de la demanda. Y es que es una oportunidad que el demandante pueda corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento desde su presentación y hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial. Está permitiendo que se modifiquen algunos hechos, pretensiones, pruebas o partes, no todas. Se puede realizar desde su presentación y hasta antes del señalamiento de fecha y hora de la audiencia inicial, así pues lo está estableciendo el Código General del Proceso. La reforma de la demanda podrá hacerse por una sola vez y debe presentarse en un solo escrito integrando todo. Esta podrá admitirse o inadmitirse. Puede ser porque, primero, el juez debe ser competente al haber cambiado una de las pretensiones. Segundo, que en el proceso estén prohibidas las reformas. Y tercero, que se presente extemporáneamente. Como cuarto, que no se transcriba en un solo escrito, pues unificándolo todo, como ya lo mencionamos que se debe hacer. Quinto, que se cambien todos los hechos, todas las presunciones, partes o pruebas. Eso pues tampoco se debe hacer. En el evento que se haga una reforma de la demanda antes de haberle notificado al demandado, el auto admisorio, se notificará la admisión de la demanda personalmente y pues se correrá traslados normalmente como se hace. Pero en el caso que se reforme la demanda, luego de notificado al demandado, el auto que la admite se le notificará al demandado por estado. Porque pues ya conoce el proceso. Este tendrá la mitad del término inicial para contestar la reforma. Entonces, en un ejemplo, en un proceso verbal, el término de traslado son de 20 días. 20 días. Digamos que Juana solicitó reformar la demanda, luego haberle notificado a Carlos. Entonces, el juez admite la reforma el día lunes. Y esta persona tendrá hasta el jueves para notificarse. A partir del jueves correrán los días de traslado, que pues para nuestro caso serán 10 días. Tanto la reforma como el retiro se podrán hacer desde que se presenta hasta antes de la notificación para fijar fecha y hora de la audiencia inicial. Luego de que admitan la demanda y se notifique. Luego que se notifique, la contraparte tiene varias opciones pues, para proceder a ejercer el derecho de contradicción procesal, que es un derecho que tiene. Puede allanarse, contestar la demanda, no contestar la demanda, presentar demanda de reconvención, hacer llamamiento en garantía, presentar recurso de reposición en contra del auto admisivo de la demanda. Entonces vamos pues a explicar cada una de ellas, donde el demandado pues tiene su derecho de defensa. Vamos a desarrollar la no contestación de la demanda establecida en el artículo 97 del Código General del Proceso, donde establece falta de contestación o contestación deficiente de la demanda. La no contestación por parte del demandado tiene consecuencias probatorias. En este caso, se presume como cierto los hechos susceptibles de confesión de la demanda. Esto significa que el juez puede considerar como verdaderos los hechos alegados por el demandante en la demanda, siempre y cuando sean susceptibles de confesión. La presunción, como ya sabemos, es un medio de prueba que consiste en una suposición legislativa de que algo es cierto sin necesidad de prueba directa.
En el caso de la no contestación de la demanda, la presunción opera en favor del demandante, permitiéndole pues que los hechos alegados se consideren ciertos, si no son controvertidos por el demandado. Tenemos también el recurso de reposición, que es lo que el demandado, la parte demandada, puede hacer. La regla general es que todos los autos proferidos por el juez son susceptibles de recurso de reposición, salvo que la ley exprese lo contrario, como en el auto que inadmite la demanda o cuando la ley admite para ese auto recurso de apelación. Eso pues ya lo hablamos con anterioridad. Y debe presentarse por escrito cuando esté por fuera de audiencia. Se tiene 3 días para presentar el recurso de reposición desde que me notifican el auto de admisión de la demanda, y se resolverá pues previo traslado a la parte contraria, que será por 3 días. Tenemos otra figura que puede realizar la parte demandada y es el allanamiento. El allanamiento es una posibilidad que tiene el demandado de aceptar las pretensiones y los hechos que la soportan. Es una facultad que le da el Estado para renunciar al ejercicio de contradicción procesal y desistir a que pues se cree la litis. Renunciar para seguir el proceso de las pretensiones y hechos. Esto pues debe ser voluntario y no debe ser necesariamente de todas las pretensiones, porque puede ser parcial, o pues tampoco debe ser por parte de todos los demandantes. Esto en el caso del litisconsorcio facultativo, que también se debe tener muy en cuenta estos litisconsorcios, ya sea facultativo y necesario. En la contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia, el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda. El allanamiento se debe realizar en cualquier instante del proceso antes de primera instancia. Esto es muy importante tener en cuenta, antes de la primera instancia. Esto pues con el fin de detener el proceso y que no se cobren costas. Otra actitud que puede realizar el demandado frente al auto admisorio de la demanda es contestación de la demanda. La contestación de la demanda, como establece en el artículo 96 del Código General del Proceso, va a establecerse el numeral primero, el nombre del demandado, su domicilio, los de su representante o apoderado en caso de no comparecerse por sí mismo. Ese numeral primero hace referencia a las partes, el representante legal, la capacidad pues para comparecer, el derecho de postulación. Numeral 2, el pronunciamiento expreso, concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de las que se admiten, las que se niegan y los que no le constan. Este pues se debe pronunciar expresamente sobre las pretensiones y los hechos. Numeral 3, sobre las excepciones de méritos que se requieran proponer contra las pretensiones del demandante con expresión de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y la alegación del derecho de retención si fuera el caso. Este es un mecanismo procesal de defensa con que cuenta el demandado para controvertir las excepciones o discutir la regularidad formal del proceso, y son las excepciones previas y las excepciones de mérito. Las excepciones son el mecanismo de defensa que tiene el demandado, que tiene pues para controvertir o atacar la regularidad formal del trámite procesal, o desvirtuar o dejar pues sin piso jurídico del derecho jurídico alegado por la parte demandante. Tenemos que tener en claro que existen 2 clases. En el ejercicio del derecho de contradicción se podrá proponer excepciones de mérito o de fondo. Estas atacan el derecho pretendido y en el mismo escrito de contestación de la demanda se podrá proponer excepciones previa o de mérito, o pues de mero trámite, en un escrito adicional al de la contestación de la demanda, tal como lo expone el código.
Estos mecanismos de defensa van a atacar la regularidad formal del proceso, que son pues las excepciones previas, o las pretensiones que se presentaron en la demanda, en las excepciones de mérito. Con las excepciones previas podrá enervar, dilatar o terminar el proceso atacando la forma del proceso judicial. Estas se atacan en la sentencia, de acuerdo al artículo 278 pues, del Código General del Proceso. Se presentan en la contestación de la demanda, se proponen las excepciones de mérito. Las excepciones previas atacan el trámite procesal, la regularidad procesal, y solo se podrán presentar por las causales taxativas mentes dichas en el artículo 100 que establece el Código General del Proceso. Si la parte no alega estas causales como excepciones previas por situaciones ya acontecidas, no podrá alegar pues, posteriormente la nulidad por las mismas causales, a menos de que se trate de una nulidad insanable, que esta la miramos en el artículo 133. Estas excepciones se resuelven antes del auto, antes de fecha y hora, en documento aparte. En el tiempo de contestación, simultáneamente para contestar la demanda, debe proponer pues las excepciones previas. El numeral 4. La petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer si no obraren en el expediente. Esta es la oportunidad para el demandado de refutar esas pruebas. Tenemos que tener en cuenta que los 4 pasos de la prueba es interponerla y solicitarla, el decreto de la prueba, la práctica de la prueba y tenemos también la valoración de la prueba. Número 5. El lugar, la dirección física y de correo electrónico que tengan o estén obligados a llevar, donde el demandado, su representante o apoderado recibirán notificaciones personales. A la contestación de la demanda deberá acompañarse el poder de quien la suscriba a nombre del demandado, la prueba de su existencia y representación, si a ello pues hubiera lugar, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante o la manifestación de quien no los tiene, y las pruebas que pretende hacer valer. Bien, otra actitud que puede asumir el demandado es la reconvención. Esta es una posibilidad que tiene el demandado para instaurar una acción procesal en contra del demandante. Es una demanda en la cual el juez debe ser competente y no debe ser de trámite especial. Se debe tramitar por el mismo proceso, se debe tener unidad de partes y tiene que ser entre las mismas partes y los mismos hechos de materia de litigio. Es decir, pues debe tener una relación. No se puede responder demandas con pretensiones, debe ser en un escrito aparte. El término para la reconvención en el transcurso de los 20 días. Debe tener los mismos requisitos del artículo 82, que son los requisitos formales de la demanda, establecidos pues en el Código General del Proceso, que ya lo mencionamos. Podrá reconvenir sin tener en cuenta la cuantía por el factor de conexidad o de jurisdicción. El juez debe ser competente, se debe tramitar por la misma senda procesal y debe existir unidad de partes. La reconvención se presenta en el término de traslado para la contestación de la demanda y se presenta en escrito aparte. Esto es muy necesario tener en cuenta, en escrito aparte la contestación de la demanda. En un proceso, digamos, se presenta la demanda de reconvención, mientras se adelanta la parte inicial de este proceso, se detiene el otro que ya está adelantado, para que el juez pueda resolver los dos en la misma sentencia. Se espera que así admita o inadmita o rechace la reconvención. Si se admite la reconvención, se procede a la notificación por estado al reconvenido, debido a que las partes pues ya conocen del proceso. Luego de esto, pues empezarán a correr los términos de traslado. El reconvenido podrá allanarse, guardar silencio, formular excepciones de fondo, pero pues no puede reconvenir porque reconvención de la reconvención, pues no. Luego de esto, el juez podrá continuar con el trámite y resolver en la sentencia las pretensiones de la demanda, de la reconvención y las excepciones pues de ambas. Entonces tenemos que
Se interpone la demanda, se admite la demanda, se notifica, luego el demandado contesta la demanda y en escrito aparte va a proponer las excepciones previas. El artículo 100 nos establece las excepciones previas y hay un listado taxativo de estas excepciones. Dice, salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda. Primero, falta de jurisdicción o de competencia. Cuando un juez pues carece de jurisdicción, quiere enviar la demanda al juez que le corresponde. La competencia es la investidura que se le da al juez. Si el demandado no alega una de las excepciones que se presenta, no podrá presentarla como causal de nulidad, a menos pues que sea una causal grave de nulidad. Puede alegar los diferentes factores: objetividad, subjetividad, funcional, de factor o conexidad y de territorialidad. Si no se alega, se pierde la oportunidad y el juez seguirá con el proceso pues normal, de acuerdo con el artículo 102. Numeral 2. Compromiso o cláusula compromisoria. Este es cuando se dispone que las partes no quieren que se resuelva por la jurisdicción ordinaria, pues porque estos procesos son un poco demorados, por lo cual estipulan que las controversias se solucionen por un tribunal de arbitramiento. La oportunidad que el Estado da a las partes pues puedan renunciar a la jurisdicción ordinaria. Vamos a hacer una diferencia entre el compromiso y la cláusula compromisoria. El compromiso surge cuando el pacto para ir a la jurisdicción arbitral es posterior al inicio de la controversia y las partes pueden renunciar a la jurisdicción ordinaria e ir al arbitramiento. La cláusula, por su parte, surge o se pacta antes de que surja un problema o ilusión. En el arbitramiento se nombra un secretario, el cual verificará si el proceso cumple con las dos condiciones para ir al tribunal de arbitramiento. Los beneficios del tribunal de arbitramiento es que es más rápida, porque es de 6 meses y se prolonga por otros 6 meses más, pues de ser necesario. Y las partes pueden nombrar 1 o 3 árbitros. También vamos a analizar los tipos de arbitramiento. En derecho deben ser abocados, que se resuelvan en forma de derecho. En equidad no requiere ser abarcado, es una decisión que se toma de forma justa. Y también está el técnico, que son personas expertas en un aspecto o tienen una técnica específica. La decisión tomada se conoce como auto arbitral, es así en efecto de sentencia y se debe cumplir. Si no se cumple, se puede ir a la jurisdicción ordinaria para realizar el proceso ejecutivo. Se ataca las decisiones del arbitramiento por medio del recurso de anulación, solo para fallos en derecho, y según la cuantía, pues este recurso lo conocerá tribunales del Distrito Judicial o la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de la cuantía. El numeral 3, inasistencia del demandante o del demandado. Debe existir pues como persona y como sujeto de derecho. Tenemos la incapacidad de indebida representación del demandante o del demandado. Hace referencia a la capacidad para comparecer en el proceso. Debe ser mayor de edad, debe ser capaz por edad o físicas o mentales y debe estar representados por su representante. Numeral 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Como ya sabemos, el artículo 82 del Código General del Proceso establece que para la acumulación de pretensiones y todos los requisitos de la demanda. Número 6. No haberse presentado prueba de calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, cobrador de bienes, administradores, albacea y en general de la calidad en que actúa el demandante o se cita el demandado cuando a ello lugar. Este numeral hace referencia a quien alegue una condición o calidad tiene la obligación de demostrarla.
tiene la obligación de mostrar esa condición o esa calidad de cómo actuar en el proceso. Número 7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que le corresponde. El juez admite la demanda por un proceso tal y el juez verifica y la admite. En las excepciones se pueden alegar que es otro proceso. Número 8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. Este numeral hace referencia a que nadie puede ser juzgado dos veces y por el mismo hecho. Número 9. No comprende la demanda todos los litisconsortes necesarios. No hacer llamado a todos los litisconsortes necesarios, que puede afectar pues a todas las partes del proceso. Número 10. No haberse ordenado la aceptación de otras personas que la ley dispone citar. En este numeral hace referencia a terceras personas que deben llamar o vincular a otras personas. Por ejemplo, en los procesos de familia, los menores de edad, Ministerio Público, entidades estatales, Agencia de Defensa Jurídica. En número 2, haberse notificado el auto emisorio de la demanda a personas distintas de la que fue demandada. En este numeral hace referencia que lo que sucede pues con los unónimos, que son personas que tienen el mismo nombre. También vamos a ver las excepciones de mérito con resolución anticipada. Las excepciones de mérito con resolución anticipada en el numeral 1 establece que cuando las partes o los apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Como segundo punto tenemos que cuando no hubiere pruebas por practicar, y tercero, cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción instintiva y la carencia de legitimación en la causa. La cosa juzgada, como ya sabemos, no solo se refiere a la sentencia judicial, este es el efecto jurídico para cuando no se puede interponer ningún recurso. Hay dos tipos en materia civil. Está la formal, que es que el juez profiere providencia y tiene el alcance para acabar el proceso. Cuando una sección previa termina el proceso, pero la parte puede interponer otra demanda para resolver de fondo. Está la material, que es aquella situación que resulta por un juez que tiene con el alcance de determinar el proceso y el juez decide el fondo de la sentencia. Esta está ejecutiva, ya se notifica a las partes y se puede interponer recurso. Esta cosa material tiene tres características, que es la transacción, que es un contrato por el cual tiene una finalidad de precaver o evitar un proceso o terminar un proceso de forma anticipada, que es un arreglo entre las partes. También está la segunda forma, que es transar, que se realiza un documento donde se compromete las partes, puede ser cualquier documento y no requiere ningún trámite especial. El juez, pues, cuando verifique que entre las partes realizaron transacción, se debe declarar sentencia anticipada. La caducidad es un término que establece la ley o el juez a las partes, y estas si vencen, si el juez se da cuenta de ello, el juez debe dictar sentencia anticipada. La prescripción extintiva es, como ya sabemos, es un modo de adquirir o extinguir de derechos y es una relación equivalente. Por vía de acción se hace pues para adquirir un derecho que se realiza por medio de una demanda porque pasó un tiempo y ya pues se vencieron, o por vía de excepción cuando yo me voy a defender de alguien y veo que pasó el tiempo y perdió el derecho. Voy a alegar esa situación por medio pues de excepción de mérito. Está la carencia de legitimación en la causa, cuando la relación que existe entre las partes para ejercer una demanda entre un demandado y un demandante. Bien, entonces vamos a ver cómo se tramitan las excepciones previas. ¿Cómo se hace? Ese trámite se hace de la siguiente forma. Hay una figura que es el carácter concentrado de las excepciones previas, que se debe tramitar y resolver en una sola etapa, en una sola oportunidad, mediante una providencia judicial que va a proferir pues el juez, por medio de un auto interlocutorio. Deben ser resueltas de forma anticipada, ya que unas pueden terminar el proceso. Si una excepción previa da por terminado el proceso, pasa a cosa juzgada formal. En un solo momento, el juez tramita todas las excepciones presentadas. Si el demandado propuso demanda de reconvención,
para ver si el reconvenido propone excepciones previas y resolver todo en una sola etapa a la vez. Si son varios los demandados, los tiempos pues para la contestación dependen del medio usado para la notificación. En estos casos, el juez debe esperar que todos los demandados respondan y propongan excepciones previas para que se pueda dar el trámite a la solución de estas. Las excepciones previas de soluciones de forma anticipada y por autointerlocutorio, y estas atacan la parte formal del proceso. Se debe colocar todas las pruebas para hacer valer la excepción y que estén a la disposición del demandado. Son pruebas que no necesitan práctica, que solo el juez con verificar pues tomará la decisión. La falta de competencia del numeral 1 del artículo 100 del Código General del Proceso establece que solo son dos causales de competencia: el domicilio de la persona natural o por el lugar donde ocurrieron los hechos. La falta de integración del litis consorcio necesario establecido en el numeral 9 del artículo 100, y cuando estos en dos eventos se podrá practicar hasta dos testimonios para tomar una decisión. Las demás, el juez solo se limita a las pruebas aportadas, principalmente pues que son documentales, que la parte demandada va a tener en su poder. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de 3 días, conforme pues a lo establecido en el artículo 100, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuera el caso, subsane los defectos anotados. El demandante no contesta, el juez tendrá que seguir el proceso. La segunda, si se opone, realiza los actos para subsanar los eventos señalados. Posteriormente, el juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieren la práctica de pruebas antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar con el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente. Declarar terminada la actuación y ordenar devolver la demanda pues al demandante. Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella las practicará y pues resolverá las excepciones. Tenemos dos tipos de excepciones. La primera, que se requiera práctica de pruebas, y es que el juez en la audiencia inicial tomará decisión sobre el proceso. Las que se requiera pruebas testimoniales se notifica pues por estados. Y como segundo tenemos las que no requieren práctica de pruebas, que son pruebas documentales. Estas se resuelven con el auto interlocutorio. Continuando, en el artículo 106 del Código General del Proceso tenemos establecido la actuación judicial, y la regla general es que todas las actuaciones, audiencias y diligencias en un proceso se lleven a cabo en días y horas hábiles, es decir, pues en un horario normal de oficina que tiene cada juzgado. Sin embargo, hay excepciones que la ley o el mismo juez pueden decidir que una actuación se realice en horas inhábiles. Esto significa que, si es necesario, una audiencia o diligencia puede llevarse a cabo por fuera del horario habitual. Lo importante a recordar es que si una audiencia o diligencia empieza en horario hábil y necesita más tiempo, puede continuar con normalidad en horas inhábiles sin ningún problema, y pues no se necesita un permiso especial para ello. Esto busca pues garantizar la fluidez y continuidad de los procesos judiciales. El artículo 107, por su parte, establece audiencias y diligencias, y es que van a tener unas reglas. El primero es iniciación y concurrencia. Es esencial que el juez lleve el caso presida pues la audiencia. Si por alguna razón importante como fuerza mayor o caso fortuito el juez cambia a mitad del proceso antes de la sentencia, el nuevo juez debe convocar una audiencia especial. En esta audiencia se les da la oportunidad a las partes de presentar nuevamente sus argumentos, pero ojo, el nuevo juez no puede repetir las pruebas que ya se practicaron, solo retoma el caso. La continuidad y límites de tiempo. Las audiencias pues deben ser continuas, sin interrupciones innecesarias. El juez debe programar suficiente tiempo para que todo se realice de una vez. Incumplir esto pues es considerado una falta grave para el juez. En cuanto a las intervenciones del numeral 3, se establece un máximo de 20 minutos pues que tiene cada parte. Sin embargo, el juez puede dar más tiempo si el caso lo requiere, siempre buscando la igualdad para todos. Esta decisión del juez no se puede apelar. El registro y la publicidad. Con esto pues adiós a los papeles desde el 2016 con el Código General del Proceso. Las audiencias se graben en audio o video, y esto pues garantiza un registro fiel de todo lo que ocurre.
Además, las audiencias son públicas, es de público conocimiento. Esto pues significa que cualquier persona puede asistir, a menos que el juez por una razón justificada decida limitar el acceso. Lo importante es que haya pues transparencia en el proceso. Finalmente, es importante saber que lo que se dice en la audiencia no puede ser reemplazado por escritos. Las actas de la audiencia solo registran quiénes estuvieron y qué documentos se presentaron, además de la decisión pues, final si se dicta sentencia. En el proceso verbal va a existir dos audiencias, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. La audiencia inicial establecida en el artículo 372 del Código General del Proceso. Esta audiencia inicial es el punto de partida del proceso. Entonces, ¿cómo y cuándo se hace? Después de que se presentan todos los documentos iniciales en un caso, el juez fija una fecha y hora para esta audiencia. Es importante que las partes, es decir, el demandante y el demandado, y sus abogados asistan. El juez les avisa que si no van, habrá consecuencias. Esta citación no tiene ningún recurso, así que una vez que se fija, hay que asistir. ¿Quiénes deben ir y qué pasa si no van? Bueno, como les decía, deben ir las partes y sus abogados. Si una de las partes no puede ir, pero su abogado sí, la audiencia se hace igual. Y mucho cuidado, el abogado presente tendrá todos los poderes para decir cosas importantes del caso, como por ejemplo conciliar o pues también llegar a acuerdos. Pero, ¿qué pasa si alguien no va? Si el demandante no va sin justificación, el juez puede asumir que son ciertos los hechos que el demandado alegó para defenderse. Si por su parte el demandado no va sin justificación, el juez puede asumir que son ciertos los hechos que el demandante alegó en su contra. Por su parte, si nadie va, el proceso se puede terminar. Además, si no asisten sin una buena razón, el juez puede pues, imponerles una multa de 5 salarios mínimos. 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Solo se puede justificar la inasistencia si es por una causa justa, como fuerza mayor o un evento pues inesperado. Si se justifica antes de la audiencia y el juez acepta, se fija una nueva fecha, pero solo por una vez. Si se justifica después, tienen 3 días para hacerlo y solo si es por fuerza mayor o pues por caso fortuito. Pero, ¿qué se hace en esta audiencia? En la audiencia inicial pasan pues varios asuntos importantes. Están las excepciones previas. Si hay algún problema formal con la demanda, el juez lo revisa y decide pues en ese momento de la audiencia inicial. Puede también conciliación. El juez siempre va a intentar que las partes pues lleguen a un acuerdo. Es una oportunidad para solucionar el problema sin seguir pues con el proceso. Está también interrogatorios y pruebas. El juez le hará las preguntas a las partes para entender pues mejor el caso y también puede pedir otras pruebas que sean necesarias en ese momento. Está también la fijación del litigio. Aquí se aclara qué es lo que realmente está en discusión y qué hechos ya están claros. Esto pues ayuda al juez a saber sobre qué decidir. También tenemos el control de legalidad, que es que el juez se asegura de que todo el proceso esté en orden y sin errores que pueden pues afectar la decisión final. Y está la posible sentencia. Si ya no hay más pruebas que practicar, el juez podría dictar sentencia ahí mismo. El decreto de pruebas, el juez pues decide qué pruebas se van a practicar más adelante en otra audiencia, que es la de la audiencia de instrucción y juzgamiento, y cuáles no son necesarias. La fijación de la próxima audiencia es al finalizar. El juez fija la fecha para la siguiente audiencia donde se practicarán las pruebas restantes. ¿Es una audiencia única? Pues a veces, si es posible, el juez puede decidir hacer todo en una sola audiencia, la inicial y la de instrucción y juzgamiento. Esto hace pues que el proceso sea más rápido, que sea más dinámico. La duración de los procesos judiciales es que un juez de primera instancia, la regla general es que pues, tiene 1 año para dictar sentencia desde que se notifica al demandado. Y en una segunda instancia
pues quiere decir que pues si alguien apela, el juez tiene 6 meses desde que el caso llega a su despacho. Si el juez se pasa de estos plazos puede perder la competencia, pero esto debe ser alegado por las partes. Aún si dicta sentencia después de perder la competencia, la decisión no es nula automáticamente, pero la nulidad puede ser saneada. El juez puede prorrogar este plazo por 6 meses más, pero solo por una vez. La sentencia es la decisión final del juez. Finalmente, pues hablemos de la sentencia. Sentencia. Es la decisión pues más importante del juez donde se resuelve el conflicto. Entonces, ¿qué es una sentencia? La sentencia es donde el juez decide sobre lo que se pide en la demanda, sobre las defensas del demandado y en general donde se administra justicia. Una vez que la sentencia pues queda en firme, lo que el juez decidió es definitivo. Pues, ¿qué debe contener una sentencia? Debe explicar por qué se llega a esa decisión, analizando pues las pruebas y los argumentos. Debe ser clara y directa sobre cada una de las peticiones de la demanda y las defensas. Debe indicar si hay costos o perjuicios para alguna de las partes. El juez debe evaluar cómo se comportaron las partes durante el proceso. Pues esto pues puede influir en la decisión. Y la sentencia debe tener una concordancia. Debe ser congruente con lo que se pidió en la demanda. El juez no puede condenar por algo diferente o por una cantidad mayor de lo que se solicitó en la demanda. Finalmente, hablemos de los recursos. Los recursos, ¿qué hacer pues si no se está de acuerdo con la decisión? Si no se está de acuerdo con una decisión del juez, existen los recursos, que son formas de pedir que se revise esa decisión. Están los recursos ordinarios. Que es la reposición. Esta es para pedir al mismo juez que revise una decisión que no es una sentencia. O la apelación, que es para pedirle al juez de mayor jerarquía que revise una sentencia o algunos autos. El juez superior tiene 3 opciones: confirmar, modificar o revocar la decisión. Por otra parte están los recursos extraordinarios, que son para casos muy específicos y pues que son la casación y la revisión. Finalmente pues con esto terminamos. Espero pues que haya sido de su agrado este video y que pues haya sido claro. Espero pues que hayan tenido el Código General del Proceso en sus manos y que pues haya estado revisando los artículos que fui explicando. Muchas gracias.